No hagas lo que todo el mundo hace. Crear y crear proyectos, pero ¿con qué intención? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su fin? ¿Solo crear por crear o va más allá de ello? Uno de los pasos más importantes para demostrar tus conocimientos es la creación de proyectos y muchas veces no sabemos qué hacer. No sabemos por dónde empezar y ni siquiera tenemos ni una mínima idea de qué proyecto puede ser algo bueno para poder mostrar al público, del cual podamos sentir que estamos transmitiendo los conocimientos que hemos adquirido. Debemos fijarnos en no realizar proyectos que ya se han realizado antes, estos repetidos que no nos van a hacer distinguir, como los e-commerce, la clonación de páginas de redes sociales, las páginas web comunes, las notas o los videojuegos simples. Todo esto ya son proyectos que ya existen y que una inteligencia artificial lo puede hacer. Entonces, ¿tú qué puedes hacer de distinto para demostrar que es un buen proyecto, que tus conocimientos valen la pena y eres algo para elegir que puedes aportar para esa empresa o para esa industria? Te voy a dar 3 pasos de cómo empezar. Primero, que se hace para todo proyecto es tener una idea. ¿Cuál es el propósito de tu proyecto? En este paso, realmente lo que te vas a enfocar es en pensar qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a explicar, realizar un tipo de lluvia de ideas en el cual vas a escribir todo lo que se te ocurra, cómo te imaginas las personas usando esa aplicación o eso que tienes en la mente. Vas a definir unos objetivos y una funcionalidad. Una vez ya tengas una idea clara, vamos a pasar al segundo paso. Tu aplicación o tu proyecto, ¿qué aporta? ¿Cómo se diferencia de los demás proyectos que ya existen? Acá debemos realizarnos varias preguntas. En un principio, pensar si es algo innovador o estamos dejando realmente nuestra marca o simplemente estamos copiando algo que ya existe. En ese paso vamos a pensar si el proyecto que estamos haciendo facilita o trata de resolver un problema, porque para ello se empiezan a crear las aplicaciones y no problemas que sean globales, pueden solucionarnos problemas personales. Yo, por ejemplo, hace unos meses tenía la necesidad de poder controlar de una mejor manera mis finanzas. Yo sabía que para ello existían miles o cientos de aplicaciones, pero yo quería resolver un problema en específico. Yo quería escribir, por ejemplo, mis gastos hormiga, los ingresos, las salidas, absolutamente todo y poder tener una visualización, por ejemplo, de gráficos. Y para ello empecé a desarrollar una aplicación. Yo quería solucionar un problema personal de acuerdo a mis necesidades y que se adaptara totalmente a ello. Se suele escuchar mucho los comentarios que dicen que ya no se puede crear nada original, que la inteligencia artificial es capaz de hacer todo y más de lo que ya existe. Pero cuando nos vamos a un concepto de lo que es la creatividad relacionado con la inteligencia artificial, obtenemos esto. La creatividad es un proceso complejo y multifacético que combina la imaginación, la intuición, la experiencia y la emoción. Y que sepamos, hoy en día una inteligencia artificial no tiene emoción, hasta el momento pues. Y mientras ello siga siendo así, podemos tener oportunidad de crear cosas nuevas. De hecho, un filósofo llamado Byung-Chul Han define la inteligencia artificial como una incapacidad de pensar. Decía que el pensamiento es un proceso totalmente analógico en el cual intervienen las emociones, los sentimientos, la empatía, los estados de ánimo, cosa que para una máquina sería algo imposible, ya que esa lo único que hace es cálculos, es decir, predicciones. No puede hacer cosas más allá de lo que la mente humana es capaz de hacer. El tercer paso yo lo llamo experiencia real, pero en un principio no tenemos nada. Cuando tenemos entrevistas de trabajo, lo primero que nos piden es tener una experiencia real. Yo recuerdo que la primera aplicación que yo creé utilizando los poquitos conocimientos que tenía de Java fue crear un proyecto. Su función era agendar las citas de los médicos que estaban allá atendiendo, bueno, en este caso eran de los estudiantes, tener como una historia clínica de los medicamentos. Yo me aventuré en esa experiencia de desarrollar algo. Yo me acuerdo que yo empecé a utilizar PHP MyAdmin. Para los veteranos sabrán de qué estoy hablando, que es una base de datos muy antigua, que de hecho la encontramos en internet a través de Champ. Y yo no sabía utilizar nada de esto, pero tuve que empezar a crear algo de experiencia, empezar a utilizar el lenguaje, porque no sabía nada, pero en ese proceso me di cuenta de muchas cosas que sí podía aprender. La idea es que acá tú busques tal vez problemáticas sociales, busques problemas que tal vez existan en tu entorno, sean personales, o si vives en un pueblo, tal vez para las personas aledañas o que están cercanas a ti y creen que tienen un problema, tú trata de encontrarle una solución y tal vez crear un proyecto para ello, pero que sea un proyecto que lleves hasta el final, no solo algo que se crea nada más por crear y al tiempo se abandona. Trata de terminar ese proyecto para al final montarlo en tu repositorio de GitHub, que al final va a ser tu hoja de vida. Una de las experiencias que yo tengo es que acá en Colombia hay una parte de Cartagena que realmente no está muy ligada
a la tecnología. De hecho, las personas allá siguen haciendo cuentas y cálculos a mano en la parte de inventarios. Yo fui y hablé con las personas y les propuse la idea de poder desplazarnos a una aplicación que fuera mucho más automatizada, donde allí pudieran guardar en una base de datos todos los inventarios y toda la facturación pudiera ser algo mucho más fácil. Me creía en la capacidad de poder hacerlo, y cuando empecé a desarrollar esta aplicación me di cuenta que no tenía ni idea de cómo hacer esta aplicación. Me encontré con muchos errores, con muchas cosas que no sabía hacer, pero yo ya me había comprometido a realizar esta aplicación. Aparte, ni siquiera tenía mucho conocimiento del frontend. Me acuerdo que vi un curso de 24 horas de cómo usar React para por lo menos tener una visualización un poco más elegante y bonita. Y eso es algo en lo que uno se va a encontrar día a día. Muchas veces decimos que sí sabemos hacer algo cuando realmente no tenemos ni idea. Y eso es algo a lo que nos vamos a enfrentar, porque realmente nosotros no tenemos conocimiento de absolutamente nada. Muchas cosas son nuevas, cosas que no sabemos, pero que debemos aprenderlas. De hecho, voy a dejar pues mi GitHub acá en la descripción, donde van a ver todos los proyectos que yo realicé durante el proceso de aprendizaje de Java y Spring Boot. Si uno quiere hacer proyectos para demostrar conocimientos, está a realizar parte pues de microservicios, de contenedores, despliegue en la nube, AWS, toda la parte de servicios monolíticos, arquitectura hexagonal o todo lo que tiene que ver con patrones de diseño. Todos esos proyectos están ahí. Cuando yo voy a ver el código que yo escribí para realizar las primeras aplicaciones, siento que es un código muy sucio, pero tal vez dentro de 3 años voy a decir que el código que hago hoy en día también es sucio. Uno que saca como conclusión, entre más pasa el tiempo, va puliendo el código. Si podemos desarrollar desde el principio aplicaciones que puedan tener una escalabilidad, una buena funcionalidad, confiabilidad, usabilidad y eficiencia, podemos permitirnos que esta aplicación siga creciendo, y incluso esto se vuelve una necesidad, porque muchas veces nos dan un código que es totalmente irreparable, ni siquiera con la documentación se entiende. La idea es que tratemos de hacer un código más limpio y que pueda escalar. Tengan en cuenta que el límite de la programación realmente es tu mente. Por ejemplo, si yo pienso en este momento en una idea de un proyecto, pensemos por ejemplo en un problema que existe en Medellín, que es la parte de los arriendos. Digamos que en este momento se me ocurre la idea de crear una aplicación en la cual todas las personas publiquen cuáles son sus arriendos y buscar algo que le convenga al usuario, digamos una competencia como tal, y poder hablar, tal vez un marketplace de los arriendos, por llamarlo de alguna manera. Y lo primero que tengo que tener en cuenta es que debo usar una aplicación de mapas, y yo no voy a crear una aplicación de mapas desde el principio, sino que yo tengo que empezar a usar terceros, es decir, aplicaciones que ya están creadas, y para ello debo conectarlo a una API y poder así utilizarlo en mi proyecto. Pero si yo no tengo ni idea de qué es una API, de cómo conectarla a mi proyecto, pues aquí nos enfrentamos a un problema. Y eso es algo bueno, porque aquí es donde vamos a empezar a aprender verdaderamente, y eso de cierta manera está ayudando a adquirir una experiencia real, porque eso es lo que se va a ver en la industria. Esto ya depende de cómo lo maneje cada empresa. Hay algunas cosas que suelen ser muy repetitivas, o otras que suelen sobreexplotar incluso al programador, que le asignan varias responsabilidades. Y la idea es que publiquen todo lo que vayan haciendo en su GitHub. Si no saben cómo usar GitHub, pueden ver el curso de Morodev. Cualquier cosa que vayan haciendo o que crean que es algo bueno para mostrar, súbanlo y mantengan un orden. Pulan tal vez sus habilidades blandas. Entiendo que muchas personas realmente no son sociales simplemente por gusto, pero en esta parte de la programación no únicamente debemos aprender a hablar con un computador, sino con las demás personas. Tal vez desligar esa parte personal y pasar un poco al ámbito profesional, porque si quieres tal vez ser freelancer, hacer proyectos para otras personas, debes aprender a venderte. Incluso esto te genera más empleabilidad que tener conocimientos. Tal vez en otro video yo voy a hablar sobre eso, de cómo mejorar las habilidades blandas. Recuerden que para algoritmos o mejorar lógica de programación pueden hacer ejercicios en LetCode y HackerRank. Y también les recomiendo otra página gratuita para los que están en el mundo de Java, se llama W3 School, donde van a poder practicar con ejercicios reales de Java y mirar a ver cuáles tal vez pueden ser sus falencias e ir mejorando cada día. También agradezco el apoyo que tuve en el video pasado. Realmente nunca pensé que iba a llegar a bastantes personas, o que tal vez los iba a motivar a empezar en esto de la programación. Igualmente, cualquier sugerencia, cualquier duda, pues la pueden dejar, que yo voy a estar respondiendo, incluso sugerencias para videos. Bueno, espero les haya gustado.